Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren bendecidos en este día maravilloso que el Señor hizo para nosotros. Soy Beatriz Ortiz y tengo el gusto hermoso de traerles esta hermosa palabra. El título es Confirmados en la Fe y está basado en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y vamos a estar viendo algunas porciones de la palabra. Y quisiera antes hacer una breve historia acerca de cómo fue que llegó el Evangelio a Tesalónica. Pablo llegó por primera vez a predicar la palabra del Señor y fue perseguido. Hubo gran tribulación en su vida porque no aceptaron la palabra. Sin embargo, dejó la semilla ahí y dio fruto. Y en el capítulo 1, versículo 5 de la primera epístola de Tesalonicenses, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Entonces, Pablo les escribe esta carta y les está diciendo que gracias a su buen testimonio y gracias a la fe que tienen, el evangelio ha sido extendido a varios poblados, a varios lugares, sin necesidad de que Pablo ni Timoteo tuvieran que seguir predicando. Sin embargo, él estaba muy preocupado para hacer una segunda visita. Él deseaba ir a visitarlos porque tenía duda a ver qué tan afianzados seguían. Él sabía que había posibilidades de que su fe fuera derrumbada o fuera caída por las tribulaciones que estaban pasando. Hay que recordar que en aquellos tiempos la persecución a los cristianos era terrible. Si ustedes leen un poco de historia de cómo eran las muertes a los cristianos, eran terribles. Entonces ellos eran nuevas criaturas en el Señor y estaba preocupado. Y en el capítulo 3, si nos regresamos un poquito del 2, Pablo les dice que no pudo ir, que él quería ir a visitarlos, sin embargo, envía a Timoteo. Y en el capítulo 3 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Dice un poquito antes que el diablo les puso por ahí el pie y no pudieron ir a visitar la iglesia. Pero sin embargo, envían a Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador del Evangelio de Cristo, y para un objetivo los mandó: el confirmarnos y exhortarlos en respecto a vuestra fe, dice en el versículo 2. El objetivo de Timoteo ir a visitar a los tesalonicenses era para confirmarlos en la fe y exhortarlos. Entonces, exhortarlos respecto a nuestra fe significa animar o incitar a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruego. Entonces, a veces malinterpretamos el término exhortar y pensamos que es un regaño, un castigo o algo que merecemos por haber hecho algo mal. Sin embargo, el diccionario dice lo contrario, que es animar o incitar a hacer una cosa por la cual nosotros queramos. Entonces, Timoteo va con ese objetivo de exhortar a los hermanos en la fe, respecto a la fe. Y Pablo le sigue diciendo en los versículos adelante, le dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos saben que estamos expuestos. Entonces, todos sabemos que por el hecho de ser cristianos o de ser conversos, no significa que las tribulaciones se acabaron. Al contrario, la palabra de Dios dice que vamos a ver tribulaciones, y dice: en este mundo tendréis aflicción. Dice la palabra. Entonces la tribulación no se va a acabar, la aflicción no se va a acabar. Yo quisiera decirles que se va a acabar, que ya no va a haber, pero no, la palabra no dice eso.
Y Pablo estaba preocupado por este pueblo porque suponía que por las tribulaciones que tenían y que iban a venir y que iban a seguir teniendo, su fe podría decaer. Sin embargo, envían a Timoteo para que vean y les diga, le platiquen a Pablo cómo está la iglesia. Y dice en el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos expuestos. O sea, Pablo está diciendo, voy a enviar a Timoteo para confirmarlos en la fe y exhortarlos en la fe. Yo necesito que ustedes estén bien firmes en lo que creen. Ahora, ¿cómo nos confirmamos en la palabra nosotros los creyentes? Obviamente leyendo la palabra, practicando la palabra de Dios y creyendo la palabra de Dios. Si tú no practicas y si tú no crees y si tú no lees la palabra del Señor, no la vas a conocer y no la vas a vivir. Y eso nos prepara para cuando vienen las tribulaciones. Si tú no estás preparado en el tiempo de tribulación a través de la lectura, y a través de echar a andar la fe en el tiempo de tribulación vas a sufrir. Tristemente en este tiempo de pandemia, en este tiempo que ninguno de los que estamos escuchando este mensaje creímos escuchar o ver o pasar, no lo creímos pasar esto, y cuando llegó este virus y más al familiares, a personas cercanas, mucha gente se tambaleó en la fe. Mucha gente dudó, mucha gente no creyó, mucha gente comenzó a decir que era un ataque del diablo, que eran muchas cosas y se tambaleó en su fe, tristemente. ¿Por qué? Porque no estaban confirmados y porque no habían sido animados. Por eso es muy importante que como líderes, como pastores, siempre estemos exhortando y animando, incitando a la gente a hacer lo bueno, a leer la palabra, a creer en el Señor, a afirmarnos en ese cimiento que es Jesucristo nuestro Señor y a declarar la palabra viva en nuestra vida. Y aunque vengan terremotos y aunque venga lo que sea en nuestra vida, nada nos va a detener, nada nos va a quitar la fe y creer las promesas del Señor de vida eterna que tenemos en Él. Así es que, hermanos, yo les bendigo en el nombre de Jesús y yo creo y declaro que nuestra fe es afianzada y que en el momento de tribulación, en el momento de problemas, en el momento de dolor, nada nos va a tambalear porque nosotros sabemos en quién creemos. Nosotros creemos en el Señor y dice en Santiago 4:17, aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así es que nosotros sabemos en quién confiar, nosotros sabemos cómo actuar, cómo confirmarnos en la fe, hermanos, para no pasar por el fuego en tribulación, en los tiempos de tribulación en nuestras vidas, hermanos. Que Dios les bendiga y les envíe un gran saludo. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.